Amigos, esta es Ágora de Azuero, su programa semanal con un tópico atinente a la península. En esta ocasión, nuestro programa nuestro tema número 52, lo cual indica que estamos prendiendo la primera velita. Llegamos al primer año de estar emitiendo este programa donde, insisto, tratamos de abordar algunas temáticas propias de esta parte del país. Y para el día de hoy hemos escogido un tema muy interesante. El tópico se refiere a la huerta campesina, este modelo de producción que ha sido tan característico de esta parte del país y de otros lugares también. La huerta, que es un concepto no nuevo, no nuestro, pero sí que echó raíces aquí en esta región. La huerta se desarrolla en sistemas donde no existe propiamente un regadío propiamente dicho, y eso hace que surjan las huertas precisamente a orilla de las quebradas, a orilla de los ríos, como un modelo agrícola muy especial, muy interesante, un modelo agrícola que está feneciendo, que está desapareciendo en esta parte del país, y que todavía encontramos algunas manifestaciones de la huerta campesina, que generalmente es un terreno eh, dedicado al cultivo al menos clásicamente, de legumbres y con existencia de, eh, llamemos así, árboles frutales. La huerta siempre está obligada a un proyecto agrícola mayor y generalmente es una pequeña parte del sistema que se implantó aquí a lo largo de los últimos 500 años de existencia a partir de la presencia española en esta parte del país y que fue evolucionando, fue adquiriendo unas características propias, ¿no? Se supone que quien atiende la huerta fuese un hortelano, pero el concepto de hortelano eh, no es nunca arraigó en esta parte del país. Eso me recuerda, hablando de hortelano, hay una obra de Lope de Vega, El perro de Hortelano, que publicó allá por 1618 y siglo XVII, y eso nos está indicando de a dónde viene este modelo. Desconocemos si hubo algo, quizás hubo algo, no exactamente igual, pero quizás en el periodo precolombino pudo existir algún tipo de cultivo a la orilla de las vegas de los ríos. Lo cierto es que la huerta, como la conocemos en la península de Azuero, adquirió fuerza y notoriedad hasta donde nosotros conocemos, siglo XVIII, siglo XIX y primera mitad del siglo XX, quizás hasta los años 60 inclusive, hubo mucha huerta, la huerta clásica, para decirlo de alguna manera, ¿verdad? Eh, Nosotros lo entendemos aquí de otra manera. La huerta nuestra eh, puede tener algunos cultivos de legumbre, pero no fue tanto el cultivo de legumbre lo que floreció en este proyecto agrícola en esta parte del país. Eh, Siempre fue un cultivo de poca extensión, ligado a la existencia del agua en quebradas y ríos, por lo que estábamos planteando hace un rato. Cuando no existían regadíos propiamente dicho, se utilizaba el agua del río cercano para el trabajar en la huerta campesina. Y la huerta va a tener muchas significaciones a lo largo del tiempo. Eh, y hay una relación interesante en el surgimiento de la huerta campesina de la península, eh, eh, porque va a haber una relación entre lo que llamamos históricamente aquí el pueblo, es decir, la área más urbana, y las áreas rurales. Y va a haber un vínculo siempre entre la gente del pueblo
y la huerta campesina en torno a los ríos. Fueron famosas las huertas a la orilla del río La Villa, quizás por la propia naturaleza del río, naturalmente un río mucho más caudaloso, mucho más grande, eh, y eso generó una cultura especial que la gente nuestra la disfrutaba por muchos motivos, eh, porque la vuelta va a tener muchos significados, pero uno va a encontrar en la huerta, como hay una mudanza, que es lo interesante, las huertas van a estar ligadas a las mudanzas cuando termina el periodo del invierno. Por eso antaño eh, las mudanzas hacia los ríos se realizaban siempre después del periodo de Navidad, eh, que estaba ligado también por el problema escolar. Recuerde que había un ciclo escolar diferente en el siglo pasado, sobre todo hasta antes de los años 70, donde la escuela comenzaba por allá por mayo, iba terminando en diciembre, enero, por allí, y ese periodo era interesante y habían mudanzas, y esto estuvo casado también en la península con la existencia de la carreta. Entonces, la carreta no solamente jugó un papel importante desde el punto de vista económico, sino que la carreta va a estar ligada, va a ser el medio de transporte por excelencia hasta principios del siglo XX, quizás hasta la segunda mitad, para trasladarse eh, de las áreas del pueblo como la Villa, Chitré. eh, Hay hasta expresiones en la cultura nuestra. Me voy a la huerta del río a comer miel me voy para la huerta de los Burgos a comer miel con el dedo, a usar una expresión muy típica. Y esas huertas van a ser, como vamos a ver dentro de un momento, expresiones de trabajo y de recreo. Eh, ¿Qué vamos a encontrar en la huerta? Hombre, mucha producción de frutas de temporada. De manera que esas mudanzas en diciembre y en el transcurso de enero, febrero y marzo van a estar casadas también con la existencia de árboles frutales que van a abundar en las huertas. Las huertas van a estar llenas de árboles de mango, por ejemplo. En la huerta va a haber cosechas de sandías, igualmente, melones criollos, esos melones que trajeron los españoles, que abundaban en las huertas. Había siembra de plátanos, que eran importantes. Las huertas siempre tenían ciruelas de las diversas variedades de árboles que uno podría encontrar de ciruelo aquí en la zona. Eh, Esas ciruelas, por ejemplo, micoya, que fueron tan características, unas ciruelas grandes, que aún usted las encuentra, pero ya no tienen el tamaño ni el jugo que tenían las ciruelas micoya de antaño, y que jugaban un papel importante también en la gastronomía, porque estas ciruelas como las micoya se utilizaban mucho, por ejemplo, para cuando se hacía frijoles, que se echaban dentro en la cocción de los frijoles, y eso le daba un sabor particular, un ácido muy agradable, igual que se le echaban chicharrones y otras cosas. Pero la huerta, como vamos a ver, va a ser gastronomía también, ¿ve? Y esto va a ser importante porque decíamos, va a haber también guineos, plátanos, guineos, papayos, o sea, todo un mundo, toda una ecología del ambiente que usted encontraba en la huerta, porque la huerta también creaba un microclima. La proximidad del agua creaba un frescor, la existencia para aquella época de muchos árboles en torno de las riberas de los ríos, creaba un microclima muy especial, que la huerta, los paseos a la huerta, eh, la construcción de la huerta era importante para la gente nuestra, porque cuando llegaba el estío peninsular, es decir, el verano, cuando el sol estaba en el cenit, eh, la gente estaba en las huertas o hacía paseos a las huertas, y realmente había muchos factores, porque era una ruptura también con la vida tradicional que existía en la península a lo largo de todo el periodo del invierno,
que antes eran inviernos muy lluviosos, inviernos torrenciales, que arrancaban desde mayo, tenían su mayor intensidad, sobre todo en los meses de septiembre y octubre, y ya para el mes de noviembre comenzaba a menguar. Entonces había todo un mundo, significaba la entrada del verano, el, el desarrollo de la Pascua, la Navidad propiamente dicha, la terminación, como señalábamos hace un rato, de las actividades escolares. Entonces había un mundo, una especie de renacer que estaba ligado a a la existencia de la huerta. Porque en la península ese periodo de noviembre, enero, siempre ha tenido un sentimiento mágico para la población. Es una especie de renovación histórica importante. eh, y en ese marco es que es que florece entonces, amigos, esa huerta campesina. Vamos a saludar a la gente que siempre nos sigue, aprovechando para agradecerle este año de haber estado con nosotros aquí, primer añito de nuestro programa, Ágora de Azuero, a la profesora Alicia Vergara, que se une, a Amy Ulloa también, a Sabrina González de Trejos, a Nilda Domínguez, um, también vemos por aquí a María Isabel González Montenegro, José Manuel Barría Delgado, a la profesora y enfermera Maricel Paniagua, nuestra apreciada vecina, a Nidia Domínguez. eh, Saluda a todos y a los que están aquí todos los lunes, porque ya formamos un grupo interesante de gente que siempre nos estamos encontrando a esta hora, igual que Carmen Barahona de Jordán, Isabel Vázquez, Nicolás Alfredo Cisnero García también, desde el Espadé de Chepo, Juni Fría, Mariela Saavedra Moreno, Omar Chispin Jiménez, Guillermo Garrido, Milagros Córdoba, Gloribel González. Gloribel González ya escribe temprano, dice Gloribel que los abuelos de ella maternos todos los veranos se mudaban a la huerta a la orilla del río Parita, sembraban melón, sandía, tomate, ají, cebolla, y dice que ella vivía esa época, igual que nos escribe Guillermo Garrido, eh, hace referencia, dice que ellos tenían huerta y nos mudábamos de enero a abril, sabrosura, 40 tanques de miel teníamos que sacar. Bueno, vamos a hablar de eso más adelante, porque la huerta despierta sentimientos muy interesantes en el hombre. Y si vamos a hablar de los ríos de la península, vamos a ver que en casi todos había eh, las mudanzas a los ríos. La huerta estaba casada con esa situación. Y también estaba casada con un elemento productivo muy importante, que era la, la caña de azúcar. La caña de azúcar jugó un papel importante, eh, sobre todo en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX en la península. Y esa caña de azúcar, la caña no podía faltar en la huerta campesina, porque la caña era una fuente de vida y había una gran cantidad de pequeños productores de caña que eran los que eh, abastecían a los ingenios que estaban en Azuero, ingenios que habían en Villa de los Santos, ingenios que había en Chitré, ingenios que había en Las Tablas, por el Cestiadero aproximadamente, también habían ingenios en Guararé, y habían alambiques y muchas otras cosas, y se aprovechaba ahí para el cultivo de la caña que tenía también, que se daba en ser próximo a la huerta campesina. Y vamos a ver que eso va a estar casado en la huerta con la producción de miel. Pero la caña de azúcar es importante. Pero antes de eso, hay factores que podrían llamar estructurales eh, en la huerta campesina. La huerta era campesina, pero la huerta también era un intento de hacer
una agricultura distinta. La Huerta estaba también casado con el desarrollo de un sistema económico más de tipo capitalista que comenzaba a romper con los esquemas tradicionales del hombre del campo, con los esquemas productivos, de ese campesino que producía solamente para mantenerse él y su familia y un pequeño exceso para colocarlo en el mercado. Eso es lo que es típicamente un campesino. Pero en la huerta vamos a ver la mezcla de las dos cosas. La huerta va a ser una mezcla de economía campesina y economía capitalista, economía más de mercado, economía más de negocio. Por eso algunos productos como la caña de azúcar, que van a monetarizar al hombre de la península, que van a cambiar los esquemas de ver el mundo. Por eso, para nosotros, desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista antropológico, desde el punto de vista de la sociología, de la psicología, la huerta es importante porque refleja esa transición y reflejan la llegada de nuevas relaciones sociales. Y la huerta va a estar también muy ligada al fortalecimiento de las relaciones humanas, eh, como veremos dentro de un rato. Hay, hay muchas cosas dentro de la huerta campesina. Por eso, eh, lamentablemente no hay mucho estudio de la huerta. Hay un trabajo de Zárate sobre la huerta, hay un trabajo de este servidor también sobre la huerta, trabajo todo, tanto el Zárate, de Zárate como el mío, trabajo no de muchas páginas, pero sí de describir ese proceso importante. Zárate publica un artículo sumamente interesante sobre la huerta, de lo más completo que yo haya leído. Se llama La Huerta, tradición de trabajo y de recreo. Zárate lo escribe en 1958 y lo publica en 1959. Aparece en la revista Lotería. También en el libro que el Círculo de Escritores de Azuero dedicó a Zárate cuando cumplió el primer centenario de su natalicio en 1997, el grupo reprodujo ese trabajo de la huerta campesina. Y yo también lo reproduje en un libro mío que se llama Los Orejanos de Azuero. Eso que es una antología de textos que me parecía importante para entender la península. Y ahí aparece la huerta campesina, que es importante. Eh, esa huerta también formaba parte, como es de dable pensar, de la herencia campesina. Una herencia, porque una herencia no solamente económica, una herencia que va a expresar muchas otras cosas. La, la huerta va a ser un valor económico, va a tener, la huerta va a estar cargada de sentimientos y la huerta también va a expresar un abolengo, porque en el siglo XIX, no estamos seguros si en el siglo XVIII, pero sí sabemos porque tenemos documentación del siglo XIX que describe eso, y de la primera mitad del siglo XX. Había algunas familias tenían huertas en los ríos y las quebradas, y había que tener un concepto de posesión, de propiedad. Entonces la huerta campesina también era un símbolo hasta cierto punto de prestigio. Era prestigioso tener una huerta, poder, eso que se va a producir posteriormente en la península, sobre todo en los últimos 30 años o 40 años del siglo XX, que va a ser las construcciones de casas a la orilla del mar. Eh, eh, Porque el hombre de Azuero siempre vivió divorciado del mar, vivió más hacia adentro de la península. eh, y en este caso, la, la huerta jugaba también ese papel de, de tener algunos recursos, de poder tener una propiedad en torno a las quebradas y en torno a los ríos y poder darse el lujo de tener eh, una huerta. Por eso posteriormente, en algunos casos las huertas van a tener
casas, no van a ser casas lujosas, pero con lo básico de una casa. Pero muchas huertas, en el fondo lo que tenían eran covachas, unas 4 estacones con eh, penca arriba, que también a veces se forraban con pencas espaciosas, y la gente llevaba sus utensilios de la casa y vivía en esa covacha porque era un periodo transitorio, no se pasaban muchos meses, unos 3 o 3 meses máximo, o 3 meses y algo en la huerta, por lo tanto era verano y se podía dar el lujo de tener algo que lo protegiese, por lo menos de las inclemencias del tiempo. eh, y esas huertas, decía Zárate, que eran una tradición de trabajo y de recreo. Era una combinación de experiencia laboral del hombre nuestro, pero también de recreo, de diversión, porque la huerta se convertía en un sistema donde coexistían las dos cosas, donde eh, el ocio estaba ligado también con el trabajo. Y como se vivía a la orilla de los ríos, entonces la huerta era un sistema de diversión. Eh, Era fascinante para los niños de la época. Decía el amigo Garrido hace un rato que ellos se mudaban, escribía aquí en nuestro programa, eh, y que era, decía él, una sabrosura poder estar, porque era bañarse a la orilla del río. Y aunque usted no lo crea, en ese periodo de verano, en las huertas, había gente que transitaba en botes por los ríos con una especie de tiendas ambulantes que abastecían a la gente a la orilla del río y vendían lo necesario, una especie de comerciante improvisado, transitorio, que recorrían los ríos que eran más navegables, como en el caso el río La Villa, y siempre habían leyendas en torno a, a la huerta, leyendas que tenían que ver con la existencia de lagartos, eh, con una que otra persona que podía ser mordido por un lagarto o muerto por un lagarto, eh, porque eran ríos que tenían más aguas y había una mayor cantidad de fauna del río. Entonces surgen allí eh, leyendas, y la huerta, que va a ser muy de trabajo y de baño en, en los periodos intermedios, en la tarde, sobre todo a mediodía y en la tardecita. En la noche, eh, la huerta va a ser la narración de leyendas, los cuentos de Tío Conejo, la referencia a la madre de la noche, can contada por los abuelos a la orilla de los ríos, por los padres, que a su vez lo habían recibido en tradición oral de mucha otra gente. Eh, Muchos de estos fenómenos, eh, la madre del agua, por ejemplo, eh, figuras eh, mitológicas que salían de las aguas, eh, van a florecer en la conciencia de la gente en esas noches de lunas a veces claras y de lunas no tan claras, eh, y donde encontramos entonces esas leyendas importantes eh, que van a florecer a la orilla de los ríos, como lo vamos a ver en el río Santa María, de la gente que se va a mudar, por ejemplo, de sectores de Monagrillo, o gente también de sectores de Parita, que se mudaban al río, eh, o la gente del área de el pueblo de Santa María de Escoria, que se mudaban precisamente ahí cerca del río Santa María, eh, con todo
lo que esto significaba, ¿verdad? Eh, bueno, estamos en Ágora de Azuero y estamos tomando y haciendo referencia al tópico de eh, precisamente de la huerta campesina. Vamos a ver aquí alguna gente, en el caso, Gloribel González nos escribe y dice que, a ver, lo acabamos de ver por aquí, vamos a ver, dice, la casa en la huerta era de quincha y teja. Al frente quedaba el corral donde ordeñaban las vacas. Qué época más sana y cuántos recuerdos me trae este tema. Eh, Dice Nila Domínguez que las viviendas nuestras eran desmontables, muy ecológicas, enramadas propiamente dicho. Domingo Jiménez dice que la huerta es lo mismo que los realejos o las moliendas. No, las moliendas estaban en las huertas. Eh, Casi siempre una huerta había una molienda. De eso vamos a hablar más adelante. Agradecemos a Dante Falconete que nos escribe de Parque Lefebre, a mi prima Nelly Montesa. Uh, Guillermo Garrido dice que había en ese tiempo mucho tigrillo. Para poder bañarnos en el río teníamos que cortar la caña del día siguiente. Noche muy oscura, lechuza, búhos bastante. Es lo que hablábamos hace un rato de la cultura que se crea mitológica en torno a la huerta. Agradecemos a Víctor Barrios también, Manuel Rodríguez, gente que nos está siguiendo en el tema de hoy, que el tema 52, en el primer año de Ágora de Azuero, es la huerta campesina. Luis Pinzón también nos está viendo, agradecemos eh, estos reportajes, nos agradaría en algunos casos saber de dónde nos están viendo. Vamos a continuar hablando de este tema que es el que nos ocupa en, esta, en este tema, ¿verdad? Bueno, la huerta tenía que ver, hace un rato hablamos de, del trapiche, de la caña de azúcar, eh, porque siempre había un trapiche y siempre había un horno de miel y el levantarse a las 4 de la mañana para estar en la vuelta, para iniciar la primera tarea de molienda con un caballo a trote lento, que casi siempre le cubrían los ojos con un trapo para que no se mareara, dando vueltas porque tenía que estar ese animal dando vueltas y alando eh, los asuntos del trapiche para poder moler la miel. Eh, Esto explica muchas otras cosas, ¿no? Este, Porque hubo huertas en las cuales también habían, además de lo que estamos señalando, fábricas de ladrillo y tejas. En muchas huertas había tejales, que era como se llamaba antes, por la existencia numerosa de casas de quinchas en la península, con sus clásicas tejas hechas de una tierra especial, eh, mezclada con cagajón de caballo. Y mucha gente vivió por mucho tiempo antes de que se introdujera el zinc y que el zinc acabara casi con los tejales. Pero habían este tipo de cosas. Eh, y la huerta era, expresaba un poco la libertad del hombre del campo, su contacto con la naturaleza, no solamente con las aguas del río, eh, con los árboles que habían, que desde niño se aprendía a conocer los nombres de los árboles, sino que la huerta que sacaba a la gente de los pueblos que ya tenían algo de luz era el contacto con el cielo, con las constelaciones, porque para el hombre peninsular de antaño,
era forzoso conocer eh, las constelaciones y se las sabía al dedillo. Y en la huerta eso era muy claro porque no había luces y la gente decía que ahí estaban las cabrillas, que aquellos eran los ojitos de Santa Lucía. Eh, y se va a acuñar una frase muy ligada a eso, a la huerta y a la molienda, que es el lucero de los molenderos. Y la gente se va a guiar por cuando sale el lucero. Eso que la gente llamaba el lucero de la gente de las moliendas no es otra cosa que el planeta Venus, que es el que en la península usted lo puede ver en la mañana, temprano, aparece en el sector sur. ¿Ah? Por eso hay una pieza eh, de un compositor, Chico Puro Ramírez, que se llama Lucero del Sur. Ese lucero siempre aparece al sur y estaba ligado al inicio de las labores agrícolas, de las labores de la molienda, de las labores, en fin, en la huerta. Eh, y esto era muy importante porque la huerta va a estar casada y Zárate lo describe muy bien porque Zárate, nacido en 1897, como a Porras, que habla un poquito de eso en El Orejano, de 1881, eran campesinos natos y habían crecido y sabían perfectamente. Por eso Zárate describe con tanto amor la huerta campesina. Eh, Recomiendo la lectura de este trabajo importante eh, porque decíamos huerta y paseo, porque había una sensación de, de sano sentimiento de poder recibir a las amistades en la huerta. Y aquel que no tenía huerta, respetaría y podía pasar un fin de semana o varios días en la huerta con sus muchachos, ayudando también las mujeres, porque había una división del trabajo basado en el género sexual al cual se pertenecía. Eso estaba muy bien definido en, la, en las formas de trabajo del hombre de antaño. Eh, las mujeres en las labores de la comida. Eso va a llevar a, al desarrollo de eh, la gastronomía que va a florecer evidentemente en la huerta campesina, va a adquirir una dimensión muy especial. Esos famosos dulces de bien me sabe, ¿no? Esos eh, dulces de bien me sabe, eh, o también de cabanga, porque cabanga en Azuero es un sentimiento del alma, una melancolía del hombre, pero cabanga también es un dulce que se elaboraba con miel, papaya, entre otras cosas, ¿verdad? También se creaban conservas y había toda una confitería orejana. No eran los confites que van a introducir las tiendas posteriormente, cuando la región comienza a industrializarse un poco más, cuando la industria comienza a cambiar ese modelo de la huerta campesina. Eh, entonces ir a la huerta, llevar una familia era para ofrecerle algo y ese ofrecimiento tenía que ver con esos dulces deliciosos. Era también como se sembraba maíz y se regaba en el verano, se tenía maíz temprano y entonces no faltaba el plato de mazamorra, ¿no? Mazamorra con leche de vaca criolla y queso hecho no con pastilla, sino con
una parte que se extraía del animal muerto y que se utilizaba precisamente eh, para darle consistencia eh, al queso, eh, y obviamente el café humeante. Usted nada más de pensar en, en la huerta campesina, eh, en una madrugada eh, de silampa, es decir, de un frío de la madrugada, y la gente levantada temprano, tomándose una taza de café con leche humeante, con un bistec de hígado, por ejemplo, con tortilla, y con muchas otras cosas que eran alimentos característicos de esa época, porque la huerta se elaboraba, en la huerta se divertía, la huerta era comida, la huerta se sentía en el paladar a través de las cosas que ligaban al hombre del campo. Por eso el hombre, donde terminaba el trabajo y donde comenzaba la diversión, eso no estuvo nunca bien claro en la huerta, porque el trabajo era diversión, el trabajo era la realización del hombre. Por eso el bañarse en el río, el poder invitar gente, incluso el armar tamboritos a la orilla de los ríos en la alta noche con esos tambores sonando y esas mujeres cantalantes, cantando mm, no comercialmente, sino al estilo de antes, cuando había el folclore era algo consustancial a la cultura y al hombre, no tenía esa mercantilización que vemos en la época contemporánea. Entonces, la huerta era un resumen de un conjunto de cosas, decíamos económico, eh, era tomar guarapo, guarapo que estaba cargado de azúcar, naturalmente, porque era la caña de azúcar, y por eso la gente decía que el que tomaba mucho guarapo le daba sueño, eh, y ese sueño no era otra cosa que una carga exagerada de azúcar que se tenían y que producía ese fenómeno de tipo químico en el hombre, y que antes la gente le daba sus propias interpretaciones a los fenómenos, eh, como era el caso de la miel, porque entonces había algo bonito, porque, por ejemplo, en la huerta campesina que estaba ligado a, a la producción de miel y de muchas otras cosas, era muy delicioso. Por ejemplo, cuando se estaba preparando la miel, echar eh, en el sitio donde estaba en cocción la miel, que cogía de 3 a 4 horas aproximadamente, echar ahí un plátano maduro, es decir, y sacarlo más tarde. Entonces se imagina lo que pasaba con un plátano maduro tirado dentro de la miel. Eh, bueno, no hay dulce contemporáneo que se le acerque precisamente a, a eso que nosotros encontramos allí. ¿Cuántas latas de miel producían? Eh, Zárate hace un cálculo de que dependiendo de la huerta que se tenía, de los cañaverales, de la capacidad de organización, la gente podría sacar de 200 a 1000 latas de miel, que estaban muy bien pagas en el mercado. Entonces la huerta era un negocio también, como señalábamos hace un rato, en términos de producción. Y hablar de la huerta, pues todo lo que tiene que ver con la miel, eh, era la creación de raspadura, esa miel que se petrifica, que se vuelve dura, ¿no? Y que antes se utilizaba también para endulzar eh, el café. Se desmordaba un poquito la raspadura también y le daba su punto de dulce, aparte de la miel propiamente dicha. Eh, y una gran parte del abastecimiento de miel de la ciudad capital, de la miel de los pueblos, estaba ligado a las huertas.
En la huerta, y en ese periodo de 3 meses aproximadamente, se producía mucha miel, miel que se vendía en lata, que eran unas latas antaño que eran, en algunas se había tenido querosín, en otras latas contenían aceite. Y el hombre nuestro de aquella época utilizaba todo, reciclaba todo, todo tenía una utilidad, hasta los calabazos, para hacer cucharas, para hacer eh, bangañas, cuanta cosa. Y todo eso tenía que ver porque esos calabazos también existían y no existían por casualidad en las huertas. Ahora usted puede caminar por algunos ríos de nuestra región donde ya no existen las huertas, pero usted va a ver árboles de calabazo a la orilla de los ríos y son descendientes de esa multiplicidad de calabazos y demás eh, que se sembraban a la orilla de los ríos, y las mujeres que eran hacendosas aprovechaban también para llevar matas de aspectos que tenían que ver con la medicina, para calmar una diarrea, para tratar de contener una fiebre. Todo eso estaba ligado a la época, esta época que estamos tratando de describir aquí como la huerta campesina. Agradezco al periodista Julia César Aisprúa, que nos sigue, a Eros Vázquez, a Nilda Domínguez habla de las piladeras, que es otro elemento, el arroz para la junta de embarra, a la casa. Edgar Iván Vázquez, agradecemos al abogado, distinguido abogado de esta zona. Gloriel González vuelve a decir que qué felicidad fue vivir en la huerta, aire puro, agua cristalina del río, a la luz de la guaricha, comida en fogón de leña, tortilla, changa, recuerdos imborrables de una época, porque la huerta va a ser una de las tantas cosas que va a destruir la era moderna en la península de Azuero, o por lo menos que la va a llevar a, a una reducción casi agónica de lo que fue antes eh, las visitas de la gente que vivía a lo largo de los ríos, porque era algo también interesante. No solamente la gente que iba de los pueblos a las huertas, sino de las distintas huertas de los ríos, eh, donde la gente tenía intercambios en la tarde y se llevaba regalos, comidas, cosas, dulces, todas las cosas que esa actitud tan solidaria que tenía el hombre de la península de antaño, que le gustaba compartir lo que tenía, que estaba preocupado por generar ingresos, pero como buen campesino, no le interesaba tanto el ingreso como el cultivo de la amistad, como el poder compartir, por ejemplo, en las matanzas, porque las matanzas florecieron en las huertas campesinas, eh, para invitar a las familias, para invitar a aquellos que eran amigos, ir a la huerta, por ejemplo, y llevar a gente que tenía un papel importante para uno, y que se mataba una vaca, una lechona, o las dos cosas, y se pasaban una tarde extraordinaria, sin tecnología contemporánea, y no estamos en contra de la tecnología, eh, en una época donde apenas comenzaba la radio, eh, donde apenas llegaban los primeros vehículos, y había ese intercambio interesante que lo vamos a encontrar en muchas otras cosas. Eh, Agradezco a mi prima Julia Rodríguez también, que nos está siguiendo. A Manuel Rodríguez dice, buenos recuerdos de la niñez, levantarse temprano, ordeñar, desayuno con tortilla y chicharrón o camarones y peces sacados del río, en la madrugada el frío de la cilampa que se introducía por la parte inferior del catre. Todo eso se ha perdido.
Eh, lo que muere no solamente es la huerta, lo que comienza a ser sus estertores es la cultura de nuestros antepasados. Eso es lo que está detrás de la huerta campesina con todo lo que significa. Dice Domingo Jiménez, agradezco mucho a esta gente que escribe eh, en nuestro programa, porque la idea es compartir, no hacer un monólogo. Domingo Jiménez dice que en mi pueblo, allá en Valle Rico, mi familia nos mudábamos a la orilla del río en tiempo de verano. Ella teníamos un cañal con su trapiche. A este sitio le llamábamos Rialejo, que son conceptos que han ido desapareciendo. Ramón Guillermo Torres Ríos, Yesenia Isaúel Huerta Quintero, muchos eh, compañeros de la Universidad de Panamá, Víctor Vergara, bueno, a una cantidad de gente hermosa de esta península y fuera de esta península, que semanalmente nos damos cita aquí para hablar de la huerta campesina, para hablar de temas de antaño y de temas modernos, de nuestra sociedad, de nuestra cultura, para hablar de nuestra gente. Urge que los sectores juveniles, lo he dicho aquí en múltiples ocasiones, necesitamos una escuela poderosa, unas universidades vinculadas a su región y al país y al mundo, porque este es trabajo de investigación, este trabajo que hay que hacer y hay que devolverle a nuestra gente lo que ellos son, para que no terminen emulando cosas que, que están lejos de su idiosincrasia. Eh, bueno, no, también Zoraida Isprúa, gracias a Ninochka, mi prima Ninochka Pinzón, Alvis Solís, también de la Universidad de Panamá, eh, Rosa Evidelia Muñiz, eh, y mucha otra gente que está aquí. Víctor Vergara dice saludos igualmente. Gloriver González, las mudanzas a las huertas eran como 3 meses exactamente. Hoy día quedan pocas y solo se visitan los domingos. El alma de la huerta eran nuestros abuelos. Al faltar de ellos, todo se ha ido acabando. Sí, porque no solamente se acabó por la muerte de los abuelos, se acabó porque el sistema moderno eh, destruyó en la conciencia de la gente e incluso generó hasta cierta vergüenza de esas cosas de antaño, por esa modernidad malentendida que ha transformado tantas cosas aquí en la zona. Y no estamos opuestos al avance de los tiempos, lo que estamos es constatando un hecho histórico, un hecho sociológico, cultural, económico, un modelo que creó la gente nuestra a lo largo de los siglos, la huerta campesina. Eh, Creo que es necesario valorar esa huerta. Hemos aquí, con la ayuda de ustedes, eh, por ejemplo, yo sé que este tema desarrolla en mucha gente una cabanga, una especie de nostalgia por el que vivió aquella época, como mi amiga Yesenia Isabel Huerta Quintero, que dice, ha venido a mi mente tan buenos momentos de mi niñez. Así es. La profesora Marisol Espino, muchas gracias por estar aquí. La huerta campesina, insisto, una institución social, económica y política. Porque una institución no es otra cosa que una organización que se crea para resolver un problema y que va creando valores en torno a ella. Y no cabe duda que la huerta campesina fue una institución que floreció con fuerza, no digo que en otras áreas no, pero floreció con fuerza en esta parte del país. Eh, Esa fuerza campesina que es tan importante. Quiero decir con Zárate que era un lugar de recreo y también un lugar de trabajo.
la huerta campesina, eh, sería bueno intentar. No sería en la misma época, pero hay que intentar un rescate de la huerta campesina. El punto es que la huerta campesina de antaño tenía ese sabor a cosa de campo, ese sabor a familia unida, a un sentimiento de la colectividad que vivía en la zona, que compartían esa vivencia histórica, que era la huerta de tipo campesino, que Jacques Zárate se lamentaba en 1958, mire usted, ya se lamentaba de la desaparición de la huerta. Eh, Hablaba ya en los años 60 de la adulteración de nuestra cultura, por eso el Festival de la Mejorana y su preocupación por resaltar los rasgos fundamentales del interior de la República, de diferentes grupos étnicos que pueblan la República de Panamá. Eh, la huerta la mató los nuevos tiempos, la mató la racionalización económica, eh, la llegada de nuevas influencias culturales, el propio aumento de la población. Hay varios factores que se conjugan para que cuando llegamos a los años 70 y sobre todo en los 80 ya prácticamente la huerta haya perdido gran parte de, esa, de ese sentimiento, de ese estilo de vida y de esa cultura que floreció en esta parte del país. Por eso se habla del regreso al pueblo. Y llegar a aproximadamente mayo, cuando antes comenzaba la escuela, si mal no recuerdo, que comenzaba el invierno, eh, era el regreso, otra vez las carretas trayendo cargadas de catres, de utensilios de la cocina, de taburetes, de los muchachos guindando de las carretas. Nunca faltaba un perro debajo de la carreta, que era el perro de la casa. El regreso al pueblo, cierta nostalgia de los muchachos porque iba a comenzar la escuela. Ellos querían seguir viviendo en la huerta, querían seguir comiendo raspadura, querían seguir comiendo cabanga, miel me sabe, y todas esas eh, muestras de los dulces del hombre de esta tierra. Rugama Muñoz dice, a mundo, dice Rugama Muñoz, las huertas preñadas de plátanos, yuca, ñame, otoe, patatas, árboles frutales, y los viajes de Semana Santa a la playa Las Comadres, qué nostalgia, Dios mío. Sí, la huerta, hemos dicho hace un rato, despierta sentimientos encontrados en el hombre contemporáneo que tuvo la dicha de saber que era una huerta, eh, cuando no habíamos destruido tanto la ribera de los ríos, cuando teníamos más bosques, cuando había más animales que llegaban cerca de las covachas, eh, tigrillos a cazar las gallinas que las tenían un poco más distantes, eh, protegidas, toda una flora y toda una fauna, entre las cuales el hombre era otro animal más de ese grupo. Racional, si usted quiere, pero era un hombre que sentía en carne propia todas esas cosas que las aprendió a amar no solamente en el pueblo y en su casa de quincha, las aprendió a amar en la huerta campesina. Eh, Cuando uno lee a Porras, a los grandes escritores de Azuero, estos temas aparecen inevitablemente. Eh, y por eso escogimos para el día de hoy el tema de la huerta campesina. Gracias a Zoraida Ispú, a Carlos Ernesto Barrios, a Jolie Jaén, que también nos sigue. Eh,
a mi amiga la profesora Alicia Vergara, y bueno, a otra gente que estamos viendo aquí. El tema de hoy, eh, la huerta campesina. Agustina Vergara, que nos escribe de Bellavista de Guararé. Agustina Vergara Cedeño dice: recuerdos de mi infancia. Nos mudábamos con mis abuelos maternos a orilla del río Perales. En efecto, como dice Agustina, y lo que han escrito aquí, gente que habla del río Parita, gente que habla del río Perales, gente que habla del río La Villa, y de muchos otros ríos, de allá del río próximo a Valle Riquito también. Eh, Dice Nilda Domínguez que nací en Peña Blanca de las Tablas y crecí con las costumbres apenas pasaba Navidad, dice Nilda. Eh, a ver si la encontramos por aquí. Sí, correcto. Nos sigue indicando que eh, apenas pasaba Navidad, toda la comunidad quedaba desierta. Parecíamos gitanos en carretas con un cargamento que incluía cerdos, gallinas, caballos. Ya estaban establecidos los praos o espacios por familia y retornábamos para Semana Santa. En este tiempo se aprovechaba para la confección de tejas o que se usarían en la construcción de viviendas antes que terminara el verano. Tiempo mágico, sobre todo para los niños que no salíamos del río ni de la noche ni de día. Nuestro río era el Paso Caimito, que aún sobrevive. Saludos. En algún momento vamos a tener que dedicar, no recuerdo si hayamos tocado el tema de los ríos, hemos tocado tangencialmente el tema del agua. Y hoy el tema central ha sido la huerta campesina. Al final de esta audición agradezco infinitamente a toda la gente que ha estado aquí por un año. Decíamos, este es el programa de la primera velita de Ágora de Azuero. Y como siempre, si le interesan estos temas, entonces para eso tenemos sociologiadazuero.net con más de 300 artículos sobre Azuero por temas variados. Ahí está mi artículo de la huerta también, puede usted leerlo allí, y sobre otros temas que pueden ser de su interés. A esta hora le saluda a su amigo Milciades Pinzón Rodríguez.